Dios les bendiga, hermano, a cada uno, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios pueda estar sobre su iglesia, sobre todos nosotros. Les saludo en esta hora y como ya es costumbre, ya todas las semanas viendo enseñanza, viendo temas específicos, a preguntas y respuestas específicas, el día de hoy vamos a responder a la pregunta de qué debería buscar en una iglesia o qué debería buscar cuando quizá voy a visitar una iglesia o cuando me quiero congregar. Pero así en ámbito general, la pregunta también va para nosotros de qué deberíamos estar haciendo como iglesia y qué debemos buscar como objetivo. Así que, como ya le he dicho anteriormente, le pido que pueda abrir su Biblia porque vamos a ver varios textos bíblicos y me interesa que usted los pueda leer, pueda confirmar lo que esté diciendo ahora y que no se quede con mis palabras, que no se quede con lo que escuche ahora, sino que usted mismo pueda confirmar y pueda decir amén a lo que vaya a escuchar, ¿cierto? Pero lo primero que debemos entender es que hoy en día hay un problema muy grande en cuanto a la variedad de iglesias que podemos ver. Podemos ver iglesias enfocadas en algunas cosas, otras que se enfocan en otras cosas. Unos dicen que la doctrina es así, otros dicen que la doctrina es así. Unos se especializan quizá en hacer ciertas cosas, otros en otras cosas. Entonces la pregunta que surge es ¿cuál es la iglesia que está haciendo lo correcto? ¿Cuál es la iglesia donde quizá hay algún tipo de error o algún tipo de doctrina que no sea bíblica? Entonces el día de hoy vamos a responder a esas preguntas. ¿Qué debemos buscar en una iglesia para saber si es bíblica o no lo es? Entonces, primeramente, para saber o poder responder a esta pregunta debemos tener dos cosas o dos principios, dos verdades que son fundamentales, muy claras. La primera es que el Señor, a través de su palabra, a través de las palabras que Él inspiró y que Él dejó para nosotros, estas palabras, la Biblia, son la regla general de autoridad para nosotros, para la iglesia. No es el pastor, no son los líderes, no son los diáconos, no es el papa, no son estos apóstoles de hoy, no son es que el profeta, es que todos estos personajes que aparecen con cierta autoridad, no es así. La única regla de autoridad que Dios ha establecido es su palabra, la Biblia. Ahora, por supuesto, pastores fieles que guían al rebaño tienen autoridad, pero en base a la palabra, en base a lo que Dios dice en su palabra. No es que ellos tengan autoridad sobre la oveja, sino que ellos usan la autoridad de la Biblia para poder guiar, para poder enseñar, para poder pastorear. Entonces, primeramente, entender que la iglesia es aquella que muestra esta verdad, esta palabra y esta vida que podemos encontrar a través de ella. Entonces ese es el primer punto que vamos a tocar, y el segundo punto es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Con esos dos principios, con esos dos puntos, vamos a ir desglosando un poco, vamos a ver algunos textos bíblicos, vamos a ver algunos ejemplos también para poderlo entender mucho mejor, pero básicamente es con estos dos principios, estas dos verdades. Me gustaría leer primeramente 1 de Timoteo 3:15 para poder afirmar esto que le estoy diciendo. Primera de Timoteo 3:15 dice lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, primer punto de que la palabra es el foco principal que debemos buscar en una iglesia. Este texto lo respalda, porque lo vuelvo a leer: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y para poder afirmar el segundo punto, sobre que Cristo es la cabeza de la iglesia, voy a leerle dos textos. El primero está en Efesios 4:15, que dice así: Efesios 4:15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Y también en Colosenses
capítulo 1, versículo 18, dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces solamente le he leído estos textos para poder afirmar los dos puntos que el día de hoy quiero exponer. Obviamente ahora los vamos a desglosar un poco y vamos a ver otras cosas, pero básicamente son esas cosas. Es esto, que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe centrarse en la Escritura. La iglesia debe buscar a Dios a través de la Escritura, conocer a Dios a través de la Escritura y agradarle a Dios conforme a las Escrituras. El segundo punto es que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es el dueño de nuestra vida, que Cristo es el que lleva todas las cosas, que si estudiamos es para Él, que si adoramos es para Él, que si evangelizamos es para Él, que todas las buenas obras que podamos hacer, aquellas que Dios preparó de antemano para nosotros, son para Él, para agradarle a Él y para poder servirle a Él, ¿cierto? Pero deteniéndonos un poco en el punto número 1, debemos entender que la palabra es lo principal para nosotros. La Biblia debe ser nuestro alimento diario, algo de todos los días, en todo momento, donde quizá vaya en el camino, en mi hogar, que le hable a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a todos. La palabra debe tener un lugar tan importante en nuestras vidas que llegue un momento en que con nuestras acciones, con nuestras palabras, con lo que podamos hacer, podamos reflejar lo que hemos aprendido. En otras palabras, poner lo que hemos leído, ponerlo en práctica, ponerlo al servicio de Dios. No solamente leer, soportados unos a otros, tener paciencia unos a otros y mostrar misericordia unos a otros. No, también tenemos que mostrarlo en la práctica, mostrar amor, mostrar paciencia, mostrar misericordia con los que necesitan, especialmente a los de la fe o a la familia de la fe, que en este caso es la iglesia, pero llevarlo a la obra. Y eso también es importante. Pero la Biblia es la única regla infalible de fe y conducta para nosotros. No hay otras palabras de autoridad. Es la Biblia. La Biblia para nosotros es lo que tiene más autoridad en nuestra vida. Si Dios dice algo a través de su palabra, para nosotros es así. No podemos hacer absolutamente nada, solamente decir amén. Y si no estamos de acuerdo, tratar de discutir contra Dios, pero sé que eso no va a resultar bueno. No va a salir nada bueno de eso. ¿Qué puede hacer el barro contra el alfarero? Nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si no me pareció algo en la Biblia, ¿qué puedo hacer yo contra eso o contra Dios? Nada. Entonces, cuando quizá me encuentre con esas cosas, orarle al Señor y decirle que pueda abrir mis ojos al entendimiento, que pueda iluminar mi mente, que pueda hacerme entender sus verdades. Porque de eso también se trata, que Dios a través de su Espíritu nos va revelando progresivamente lo que vamos estudiando, lo que vamos aprendiendo y lo que vamos enseñando también. Pero mire, leamos 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer del 15 al 17. 3 del 15 al 17 dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo le está hablando a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué encontramos en este texto? Algo muy importante y muy valioso para nosotros, porque este texto le da el valor, o nos quiere enseñar a nosotros el valor que tiene la palabra. Que primeramente es palabra de Dios, porque dice que es palabra inspirada por Dios. Es palabra que Dios quiso que estuviera escrita y aquí para nosotros. ¿Y para qué sirve esta palabra? ¿Para qué sirve la Sagrada Escritura? Dice para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, tú hermano y yo también, la iglesia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra.
Entonces, con este principio debemos considerarlo, debemos tenerlo presente al momento de buscar una iglesia, al momento de querer asistir a una iglesia. Debo tener este principio arraigado en mí, fundamentado a tal punto que yo pueda discernir la verdad del error, la verdad de la mentira. Y creo que eso es muy importante. No sé si usted está de acuerdo en ese punto conmigo. Pero cuando buscamos una iglesia donde asistir, debemos encontrar una iglesia o buscar una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se hable la verdad, donde no solamente se hable sobre quizá el amor de Dios. Sí, está bien, Dios es amor, amén, lo creo, sí, pero Dios también es fuego consumidor. Dios no solamente nos promete y nos bendice y nos da esperanza, sino que también Dios es un Dios justo, es un Dios que va a castigar el pecado. No solamente debemos tener claro, entender de que Dios es misericordioso, de que Dios es bueno, de que Dios es bondadoso, de que Dios es fiel. Sí, Dios es todas esas cosas, pero también Dios es santo, Dios es puro, Dios tiene un juicio reservado en un futuro más adelante. Entonces, si quiero buscar una iglesia, debo buscar primeramente una iglesia donde se enseñe a Dios completamente, los atributos de Dios, algo muy importante. Gracias le damos a Dios que en nuestra iglesia se enseña, y ya hasta hace poco pudimos ver y aprender sobre los atributos de Dios los días domingos. Pero debemos buscar una iglesia bíblica, una iglesia fiel a la palabra, una iglesia que predique toda la palabra. No solamente lo bueno y las promesas para poder atraer gente, sino que también condenar el pecado, también hablar en contra de las prácticas que Dios aborrece, llevar a la iglesia a la verdadera adoración, no solamente a cantar los días domingos, sino que llevar una vida de adoración, de alabanza, que no solamente podamos alabar con nuestra boca, sino que nuestra vida sea un sacrificio vivo presentado a Dios. Buscar una iglesia donde la comunión o el amor que Dios transmite hacia su iglesia pueda ser visible entre los hermanos, porque eso también es un punto a considerar. Imagina ir a una iglesia donde se predique bien, donde se cante, pero todo frío, nadie se saluda, nadie comparte uno con otro, nadie se llama, nadie está preocupado por el hermano. ¿Se imagina una iglesia así? ¿Un cuerpo de Cristo así? No, ¿cierto? Por lo tanto, debemos buscar una iglesia, y no solamente buscar, sino que ser esa iglesia que Dios quiere para poder recoger o traer al redil a todos aquellos que Dios ha de llamar. Porque eso también es importante, hermano, no solamente buscar lo mejor para nosotros o lo que yo quiera, sino que ser eso que Dios pide para que los demás puedan ver la iglesia bíblica en nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ser aquella iglesia que Dios quiere, esa iglesia ejemplar, esa iglesia con amor, con misericordia, una iglesia santa, una iglesia que se aparta del mal, una iglesia que no solamente ve por la iglesia en sí, sino que también por los necesitados. Entonces, cuando buscamos una iglesia, debemos tener presente que sea una iglesia conforme a la Escritura. Pero para saber cuál iglesia es conforme a la Escritura, debo conocer las Escrituras, ¿cierto? Para saber si una iglesia está bien o está mal, debo conocer lo que Dios dice a través de ella. Entonces, ya hablando ya y entrando en lo que es el primer punto, sobre que la iglesia está fundamentada sobre la palabra, debemos fundamentarnos nosotros primero en la palabra, como iglesia, como congregación. Porque déjeme decirle también, hermanos, que usted es parte de la iglesia. La iglesia no es solamente el pastor y sus diáconos o sus líderes, sino que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Todos nosotros. Entonces todos nosotros debemos dar ejemplo y debemos obedecer, buscar aquellas cosas que Dios quiere. Pero cuando hablamos de quizá de un ejemplo bíblico de iglesia, o cómo es una iglesia o qué tiene que hacer una iglesia, podemos ir al libro de Hechos. Ya lo leímos en algún video pasado, pero es bueno recordar y es bueno leer nuevamente. Hechos
capítulo 2, versículo 42 al 47. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No, hermano, es que la doctrina enfría, la letra mata, y todo eso que dicen. No. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. No, hermano, yo soy un, ¿cómo le dicen esto? Solitario, un llanero solitario. Dios me pastorea a mí solo, el Espíritu Santo me guía. No, mire lo que dice acá: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué vemos en estos textos? Un ejemplo de iglesia. Si queremos saber, o quiero saber, o no lo sé, cómo es una iglesia bíblica, bueno, aquí está. Una iglesia que persevera en la doctrina, que persevera en la palabra de Dios, que persevera en la escritura. Una iglesia que tiene comunión unos con otros. Una iglesia que se dedica el tiempo quizá de partir el pan, de compartir entre hermanos, de poder orar juntos, poder orar unos por otros, poder interceder. Una iglesia que se dedica a eso. Y cuando una iglesia se dedica a eso, mire lo que dice al final: y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por supuesto, dentro de lo que hacemos como iglesia al perseverar en su palabra, es que su palabra dice predicar el evangelio, hacer la gran comisión, y muchas otras cosas que ya hemos repetido y que ya hemos dicho anteriormente. Pero si nos damos cuenta, es a través de la escritura lo que nos enseña a nosotros qué tenemos que hacer como iglesia. Que muchas veces puedo tener ideas, puedo tener estrategias de qué hacer como iglesia para poder traer gente. No, aquí no hay estrategia, aquí no hay pensamiento o filosofía humana. Mis pensamientos tienen que quedar completamente afuera, sino que solamente lo que dice su palabra. Entonces el día de mañana, cuando quiera ir a una iglesia o esté en una iglesia activamente, ¿qué debo buscar? Perseverar en su palabra, tener comunión unos con otros, orar los unos por los otros y hacer esas cosas. Y eso no es algo que quizás debamos dedicarle tiempo y años de estudio. Son cosas que son simples de entender y que podamos practicar constantemente. Ahora bien, en cuanto a la segunda verdad sobre la iglesia, los cristianos, o usted, hermano, y yo, debemos asistir a una iglesia o estar en una iglesia donde se declare el señorío de Cristo. No que se declaren y se decreten otras cosas. Por favor, no me malinterpreta. Porque también eso se hace mucho, que te decretamos: Dios, te hacemos estas cosas, tú tienes que hacerlo porque tu palabra lo dice. Y desaparece la voluntad de Dios. Y ahí nos vamos en nuestras palabras. Pero debemos estar en una iglesia donde se declare el señorío de Cristo. ¿Qué significa eso? Confesar y vivir que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él es dueño de todas las cosas. Cristo es el punto principal, Cristo es el fundamento, Cristo es lo principal, Cristo es todo. Entonces debemos buscar una iglesia donde primeramente se hable de Cristo, en una iglesia donde se hable de Cristo. Y esto nos va a ayudar mucho, hermano, a poder discernir, porque hoy en día en internet, y más en este tiempo donde estamos en casa, donde no nos estamos congregando, podemos ver muchos mensajes o muchos sermones en internet. Pero déjeme decirles, si un sermón o un mensaje no contiene a Cristo, o no está la persona de Cristo en el mensaje, déjeme decirle que no sirve de nada. Si Cristo no está, no podemos desplazar a Cristo y vivir como si no estuviera, sino que tiene que estar presente. Tiene que estar en nuestra iglesia, debe estar en nosotros. Entonces la segunda regla, o la segunda verdad, es que debemos buscar una iglesia o estar en una iglesia donde se enseñe de Cristo y se viva Cristo. Y por supuesto que se le dé toda la gloria que Él merece.
Entonces, ¿cómo podemos quizá aplicar esto? Y esto es fácil. Ningún pastor, ningún maestro, ningún sacerdote, ningún papa tiene autoridad por sobre Dios a su iglesia. Porque todos aquellos hombres mueren, los pastores mueren, estos apóstoles mueren, el papa muere, aunque mucha autoridad que le dé la iglesia católica muere. ¿Y cómo alguien que está muerto va a tener autoridad sobre su iglesia, que permanece a través de los años? No tiene sentido. Solamente Cristo, que está a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí, es la cabeza de la iglesia y es el dueño de su iglesia. Nosotros solamente somos su cuerpo, pero Él es la cabeza. Y debemos buscar una iglesia donde se centre en eso, donde toda la gloria, toda la atención no se la lleve quizá el que está hablando, sino que derivar. ¿Derivar? ¿A quién? A Cristo. Si podemos enseñar, si podemos hablar, si podemos evangelizar, si podemos quizá predicar de persona a persona, si he podido traer a alguien a la iglesia, es para Cristo, es para Él. Si podemos hacer algo es porque Él nos permitió, por misericordia, por gracia, poder hacerlo. Pablo decía, por gracia, solamente por gracia soy lo que soy y hago lo que hago. Entonces, toda nuestra vida debe estar centrada en Cristo. Y eso lo podemos ver a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras. Si yo hago algo para la gloria de Dios, solamente para la gloria de Dios. Pero ojo, que esto también se puede malinterpretar porque muchas veces quizás yo quiero atraer gente, quiero atraer la vista hacia mí y al final, para poder lavarme las manos, digo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero mi acción y mi conducta muestra otra cosa. Quizás mi mensaje está lleno de yo hago esto, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo puedo hacer esto, yo debería hacer esto. Pero ¿dónde está Cristo? Todo el mensaje con yo y después, pero para la gloria de Dios. No puede ser. Sino que cambiar ese yo por el Señor. El Señor hace esto a través de algunos canales o instrumentos que Él pueda tener. El Señor añade a su iglesia. El Señor nos llena de gracia, de misericordia. El Señor nos da ese denuedo. El Señor nos da la fuerza. El Señor nos da la fortaleza. El Señor, el Señor, el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a terminar un sermón que hable sobre el yo? No voy a estar edificado. En cambio, si termino de escuchar un sermón donde esté centrado en Cristo, donde toda la atención, los créditos, la gloria es para Él, voy a terminar ese sermón dando gracia y glorificando a Dios por todo lo que ha hecho. Entonces, antes de asistir a una iglesia, es necesario averiguar algunas cosas. No es malo preguntar, no es malo preguntar qué cree la iglesia o cuáles son las prioridades de la iglesia. No es malo hacer esas cosas, al contrario, debemos hacerlo. Tenemos que hacerlo. Así como los de Berea examinaron lo que Pablo estaba diciendo y antes de decirle amén buscaron para saber si era correcto. De la misma manera, nosotros al escuchar a alguien hablar y también al asistir a una iglesia, voy a ver si está correcto lo que este pastor está diciendo o está enseñando, lo voy a buscar. Si es así, amén, es una buena iglesia, una iglesia bíblica. Pero si no, no. Y creo que es así de simple. El día de hoy hay muchas iglesias llenas y llenas de payasos. Disculpe que lo diga así, pero hay muchos púlpitos que se prestan para otras cosas. Para otras cosas. Y no para la escritura. Para enfocarse en Dios, en Cristo, en su obra y en lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Por eso este video es para que podamos tomar conciencia de lo que debemos hacer antes de asistir a una iglesia. O ahora que estamos asistiendo en nuestra propia iglesia. Tener estos principios muy arraigados en nosotros y tener estas verdades tan profundas y tan entendidas que podamos estar atentos cuando algo se pueda presentar o cuando algo pueda pasar. Poder levantarnos y decir, no, la Biblia, Dios a través de su palabra dice esto. Y creo que qué mejor para edificar la iglesia que alguien que esté velando y pueda discernir sobre la verdad y la mentira. Creo que es lo que todos queremos. Entonces, para ir terminando, podemos hacer preguntas.
para saber si estoy en una iglesia bien o estoy en una iglesia que no está tan bien. Podemos decir, ¿se considera la Biblia como la única autoridad dentro de la iglesia? ¿O quizás se desplaza, se deja de lado? ¿Cristo es exaltado como la cabeza de la iglesia? ¿Se enfoca la iglesia en hacer discípulos, en enseñar la palabra? ¿Nos sentimos guiados a adorar a Dios? Pero cuando hablo de adorar a Dios me refiero con nuestra vida, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. ¿La iglesia me guía a eso? ¿En qué clases de ministerio está involucrado la iglesia? Si está enfocado o preocupada la iglesia de predicar el evangelio y de enseñar, o quizás está preocupada de estos ministerios que de la profecía, que el apostolado y todas estas cosas místicas que vemos a montón el día de hoy. También debemos hacer la pregunta de que si el mensaje que escuchamos fue bíblico y conforme al evangelio, a su palabra, y también tomar en consideración cómo fue la comunión entre hermanos, porque eso también es importante, hermano. Entonces, con todos estos principios, con todas estas verdades y con estos textos bíblicos que hemos leído, espero en el Señor que haya sido de edificación y que podamos aprender a discernir, podamos aprender a saber qué es lo que quiere Dios de su iglesia. Porque como le vuelvo a decir, que lo dije en un principio, no solamente dedicarnos a buscar una iglesia bíblica, sino que ser esa iglesia bíblica que Dios quiere, para que los demás puedan ver en nosotros esa iglesia y puedan congregar, por supuesto que lo que todos queremos. Así que, hermano, espero en el Señor que esto haya sido de edificación, que haya sido algo poderoso, no sé cómo decirlo, algo que podamos acoger, que podamos recibir y que podamos crecer en estas palabras. No solamente enseñarlas y escucharlas, sino que ambos podamos crecer en estas cosas. Así que, hermano, nuevamente me despido. Espero en el Señor que pueda encontrarse bien. Y como ya es de costumbre, nos estamos viendo en algún Zoom o los días domingos juntos adorando al Señor. Así que me despido y que Dios le pueda bendecir grandemente. Adiós.